a este tercer episodio de cómo aprender a defender los derechos de los niños y sus familias. Nos encanta tenerlos con nosotros hoy. A medida que vayan entrando, por favor, compártanos desde dónde se conectan y quiénes son. Tenemos más de 1,000 personas registradas para el evento de hoy. Nuestra eh, colega Kat McDonald, presidente de Lynchpin Strategies, eh, será nuestra anfitriona y María José Gutiérrez hará la traducción al español. Muchas gracias, María José. Para tener acceso a la traducción, hagan clic en el icono interpretación, elijan español y pueden silenciar el audio original. También tenemos subtítulos para aquellos que quieran utilizarlos. Para encenderlos, por favor, hagan clic en el icono CC y elijan mostrar subtítulos y podrán ajustar el tamaño de la letra. Si tienen problemas con el sonido, por favor, revisen la configuración de su sonido en Zoom o también se pueden conectar por teléfono siguiendo las instrucciones del teléfono. También tenemos la opción del chat para hacer preguntas, bien sea técnicas o si quieren preguntarle algo a Kat. Por favor, diligencien la encuesta de satisfacción para recibir su certificado de asistencia, bien sea al final del seminario o a través del link que recibirán en un correo electrónico junto con la grabación del día de hoy. Tanto la encuesta como la grabación estarán disponibles en inglés y en español y las grabaciones en nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los episodios de esta serie y muchas otras series que están disponibles al público de manera gratuita. También tenemos unas insignias digitales que ustedes pueden utilizar en redes sociales. Pueden utilizar el código QR para descargarla. También tenemos una guía de referencia de las acciones de incidencia que la pueden descargar utilizando este código QR. Antes de comenzar, también quiero darle las gracias a nuestros colegas de apoyo técnico. Ahora me gustaría presentar a Kat McDonald, que ha sido la anfitriona de toda esta serie y le agradecemos por compartir su experiencia y conocimiento. Ella es presidenta de Insurance Strategy, donde desde su fundación en 2004 ha dirigido con éxito los esfuerzos por establecer financiación para la investigación médica y proteger las oportunidades de pequeñas empresas y asegurar aumentos de más de 4,000 millones de dólares para educación infantil. Tiene experiencia en trabajar en el Capitolio con el senador Edward Kennedy, también con el congresista Steny Hoyer y Rosa de Lauro, miembro principal de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Kat, gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de tenerte y tenerlos a todos el día de hoy. Adelante, Kat. Michael, muchísimas gracias y alguien me va a ayudar a prender mi cámara. Gracias, Michael, por tu presentación y gracias al equipo de Touch Points, a Isabela y a María José. Estoy muy agradecida por toda su ayuda en la preparación de nuestra sesión del día de hoy. Si ustedes ya estuvieron con nosotros en las entregas anteriores, les damos la bienvenida de nuevo. Si se unen por primera vez, nos encanta que estén aquí con nosotros. En nuestra primera entrega hablamos de utilizar las historias para comprometer a los funcionarios electos y emparejar a los mensajeros y el mensaje con la audiencia para darle más fuerza a las actividades de incidencia. En nuestro segundo seminario hablamos de las aceleradoras y cómo encontrarlas para que ellas les puedan ayudar a ustedes a amplificar el mensaje. También hablamos del concepto de gerrymandering, un cierto tipo de clientelismo y el impacto que esto tiene en todos los temas que nos importan.
El día de hoy vamos a profundizar en cómo pueden ustedes crear e implementar un plan de defensa de derechos. Nuevamente vamos a utilizar un ejemplo de la vida real para mostrarles cómo se puede hacer esto. Antes de que comencemos, necesito hacer algo que nunca había hecho antes. Necesito compartir con ustedes que estoy en tratamiento como seguimiento a un cáncer de seno. Aunque el cáncer va a estar bien, los medicamentos tienen efectos secundarios y para mí uno de ellos es que se me nubla el cerebro y la forma como se manifiesta es que algunas veces cuando busco una palabra aparece una palabra equivocada que tiene la misma inicial, pero no es la palabra que yo estoy buscando. Y cuando esto sucede, me molesto y me lleno de estrés y entre más estrés sufro, con más frecuencia me sucede. Así que les pido paciencia conmigo el día de hoy y les pido que me perdonen. Espero que al compartir esto al comienzo de la presentación, cuando haga un error, no me estresaré tanto y de pronto no haré tantos errores. Así que comencemos y vemos cómo vamos. Hoy vamos a hablar de un plan de defensa de derechos y cómo organizarnos. La siguiente diapositiva vamos a empezar con una lista que parece larga de elementos que deben incluirse en el plan. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Parecen muchísimos, no se abrumen. Y también vamos a entregarles copia de estas diapositivas a todos, así que no deben preocuparse por recordar todo o escribirlo todo. Un plan de defensa de derechos empieza creando un equipo de líderes que tengan tiempo y estén apasionados por el tema y que puedan hacer el trabajo que se requiere para que sus temas avancen. No tienen que hacer todo el trabajo ellos solos, pero sí tienen que impulsar y guiar el tren. Ustedes deben aprender sobre el tema. Yo trabajaba con una congresista que decía que para poder tener la misma credibilidad con los hombres que ya trabajaba, tenía que ser 2 veces más inteligente y saber 3 veces más. Y cuando yo estoy lanzando un plan de defensa de los derechos, mi plan es ver 3 veces más del tema que las personas que están en el otro lado y ser 2 veces más estratégica. Luego deben saber a quién afecta este tema, no solo aquellas personas que pueden ser víctimas, sino también los que se benefician y qué es lo que ellos obtienen de todo esto y qué tanto se pueden organizar del otro lado. Si ustedes no lo saben todavía, es importante investigar quién toma las decisiones, con quién deben tener ustedes influencia para poder llevar adelante el tema que a ustedes les importa, cuáles son los obstáculos que ellos tienen, tienen restricciones de presupuesto, es un tema de dinero. En el último episodio hablamos de 10 millones de dólares que se obtuvieron a través de las multas y parte del trabajo de las personas que estaban haciendo las acciones de incidencia fue buscar otras fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son los argumentos que ellos van a utilizar para apoyar lo que ellos están haciendo y por qué las cosas están como están, lo que ustedes quieren cambiar? También cuál es el marco de tiempo en el que se toma la decisión. Tiene que ser cuando están en sesiones legislativas o cuando se va a presentar el presupuesto de la gobernación o cuáles son las limitaciones externas que puede haber. ¿Hay alguna reunión pública, foros o alguna otra oportunidad para presentar sus argumentos? Algunos son planeados, otras son obligatorias. Cuando hay algunos procesos, hay unas exigencias de tener audiencias públicas
Y también deben ustedes pensar cuáles son las otras organizaciones a las que les puede interesar este tema y que pueden ayudar. Entonces, vemos que es una lista larga, pero no hemos terminado. Quiero darles las gracias por todas las expresiones de apoyo que me están enviando por el chat. Las agradezco mucho. Ustedes también necesitan material para diseminar la información a los funcionarios electos o a otras personas de la comunidad. Si ustedes pueden tener un eslogan llamativo o un logo, esto también ayuda a unificar a las personas, a llamarles la atención y a transmitir el mensaje. Recuerdo que cuando trabajé en el Congreso, y estábamos tratando de evitar los recortes a los programas de alimentación de las escuelas. Entonces, algunos miembros de los congresistas iban a su trabajo en el Capitolio utilizando bufandas y corbatas de Save the Children. Y entonces eso se volvió un uniforme de las personas que estaban en contra de esos recortes. Recuerden, las redes sociales son importantes, pero también los medios tradicionales, incluyendo la radio, las estaciones locales de televisión y los periódicos locales. Si es adecuado, ustedes también pueden presentar una solicitud de información bajo la ley de libertad de información, que quiere decir que ustedes piden información que no se ha publicado, pero que les puede ayudar. A medida que ustedes aprendan más del tema, necesitarán hacer más investigación. Es como contraintuitivo, parece como que no tuviera sentido, pero algunas veces a medida que aprendemos más de un tema, empezamos a descubrir más temas relacionados y más hoyos de gusano, más áreas sobre las que se puede aprender más. También es importante organizar eventos de educación para la comunidad. Algunas veces estos eventos atraen personas que saben un poco de esto y les importa. Entonces hay que pensar en otros eventos a los que ustedes puedan asistir y llevar información. Por ejemplo, pueden tener un anuncio afuera del supermercado local o de una reunión de padres, algunos otros eventos, sitios a los que van las personas y cómo pueden utilizar el evento de otros para diseminar el mensaje relacionado con su tema. Reunirse con aquellas personas que toman las decisiones. Como ustedes se han estado organizando y preparando, también ustedes si querrán presentar su caso ante aquellos que toman decisiones. Si hay audiencias públicas, se puede organizar personas que den testimonios. Si hay problemas reales y razones reales por las cuales algo está sucediendo, ustedes pueden proponer alternativas de solución realistas y esperamos que al final de esto ustedes ganen. Parece mucho, puede ser mucho y por eso es que se necesita trabajar con un grupo de personas unidas. Si ustedes son como yo, entenderán mejor las ideas abstractas cuando se aplican a la vida real. De manera que vamos a tomar este plan que les acabo de mostrar y lo vamos a aplicar a un caso real que sucedió en mi propio vecindario. Este es un mapa antiguo, obviamente, de Falls Church, Virginia, que es donde yo vivo. Y antes de hablar de la situación actual que tuvo que enfrentar mi vecindario, tenemos que entender el contexto, así que nos vamos a devolver en el tiempo un poco. Como les mencioné, yo vivo en el condado de Fairfax, en Virginia, que es muy cerca al DC. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un enclave de
granjeros negros que vivían exactamente en el norte de Virginia, en la línea de dos condados. Aquí vemos una fotografía de un hogar construido por un antiguo esclavo después de la emancipación y que siguió en la familia hacia su descendencia. Él se llamaba Frederick Foot y sus descendientes vivieron en esta casa durante varias generaciones. Esta casa queda como a media milla de la comunidad de la que les voy a hablar el día de hoy y estuve buscando imágenes de las casas de la comunidad que les voy a describir y en mi conocimiento no hay fotografías contemporáneas de ese vecindario o de las personas de las que vamos a hablar, pero esta casa queda como media milla y se parecen mucho a las del vecindario del que les voy a hablar el día de hoy. Así que hacia la década de los 50, el condado de Fairfax estaba creciendo rápidamente y necesitaba una nueva escuela de bachillerato. Al mismo tiempo, la desagregación escolar era un tema candente y el movimiento de derechos civiles estaba ganando tracción. Y para vergüenza nuestra, estas dos cosas hicieron que hubiera una respuesta negativa de parte de la comunidad blanca. Y el que más nos interesa es este. El condado utilizó la expropiación para quitarle las tierras a tres familias negras. Y no será sorpresa para ustedes que cuando se apropiaron de esta tierra no les pagaron un justo y precio. Y en ese lote construyeron una escuela de bachillerato en 1959 y como parte de la resistencia de la integración en las escuelas le pusieron Jeff Stewart High School por un general confederado. Tuvieron mucho cuidado de no desplazar ninguna familia blanca y se construyó en un lote relativamente pequeño y realmente es en la huella más pequeña de un colegio bachillerato en el condado de Fairfax. 60 años después, al colegio le cambiaron el nombre por Justice High School, por un congresista que vivió cerca hasta que murió. Pero es un poco irónico, ¿o no? Simplemente que este Justice High School haya sido construido en una tierra que se expropió de tres familias negras. En 1962, la Autoridad de Parques anunció que iban a desarrollar un parque que quedaba enfrente, que ahora se llama Justice Park. También después tenía el nombre en general cuando fue creado y en 1962 la Autoridad de Parques presionó a tres familias negras para que vendieran el terreno. Dos de ellos, una señora Mamie Merman y Roland Richard Denny, no querían mudarse y los documentos legales muestran que el terreno de Denny fue expropiado y le pagaron una fracción del valor del terreno y no hay ningún registro legal que muestre cómo tomaron el lote de Mary. Al mismo tiempo, sobornaron a los supervisores del condado para cambiarle el uso a la tierra, cambiándolo de uso agrícola a uso residencial urbano. Como resultado, se aumentaron los impuestos y muchas personas tuvieron que vender sus casas porque no podían pagar
los impuestos y los constructores compraron estas casas por una fracción de su precio y empezaron a desarrollarlas y 6 miembros de la junta supervisora fueron a juicio por haber recibido sobornos por este proceso y 4 de ellos fueron a prisión, pero no hubo restitución a las familias negras que perdieron sus tierras y los constructores hicieron casas y conjuntos residenciales de apartamentos en estos terrenos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de hoy? Como les dije, el colegio que hoy se llama Justice High School tiene los planos más pequeños, y tiene un edificio principal que se construyó a finales de la década de los 50 y muchos de los edificios de apartamentos que fueron construidos por estos desarrolladores en la década de los 50 y 60 ahora son el hogar de familias de bajos ingresos. Muchas de esas familias hablan español y también hay muchas familias musulmanas que viven en estos apartamentos porque hay una mezquita cercana. Muchas de las familias que viven en esos edificios de apartamentos, pero no todos, son inmigrantes recientes y sus hijos van a este colegio de bachillerato. Como resultado, el colegio está sobrepoblado y tiene más estudiantes que los que estaba diseñado para recibir y también necesita laboratorios, porque en los 50 no le construyeron laboratorios. Así que es necesario renovar el colegio y los contribuyentes pagaron para renovar el colegio, incluyendo un edificio con laboratorios de ciencias y más salones de clase. Y decidieron que como no había mucho espacio, que el nuevo edificio debería construirse sobre el estacionamiento, que va a reducir a la mitad el número de coches que van a poder estacionarse en propiedad del colegio. Y para el colegio ya hacen falta los estacionamientos y tienen problemas para contratar maestros y parte de su retroalimentación es que tienen que conducir una gran distancia, no pueden pagar vivir en este vecindario y cuando llegan no encuentran dónde estacionar. Hay muchísimos autos que necesitan buscar estacionamiento porque los conjuntos residenciales tampoco tienen suficientes estacionamientos, de manera que decidieron que la mejor solución sería construir otro estacionamiento en el terreno ocupado por el parque. Y esto genera otro problema, porque el parque realmente lo utilizan muchísimo los niños de las familias que viven en estos apartamentos que son de bajo costo. Estos conjuntos residenciales y todo el condado requieren más zonas verdes y el plan que se tenía era tener un montón de árboles y mantener las zonas verdes, pero para poder construir este estacionamiento iban a eliminar 2 canchas de baloncesto, 4 de tenis y zonas verdes que utiliza la comunidad para hacer picnics. Además, iban también a cortar unos árboles hermosos, muy antiguos el condado, la junta de supervisores es muy fuerte y controla la financiación de la mayoría de las actividades del condado, incluyendo el pago de la junta del colegio y la autoridad de parques. Así que casi todo el mundo hace lo que dice la junta de supervisores.
Y cuando la comunidad se enteró, la junta de supervisores ya había dado su bendición, parecía que la decisión era irreversible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos organizamos. Hubo un grupo de vecinos que estaban muy preocupados con respecto a este plan. Y aunque tenían una preocupación compartida, venían desde distintos lugares, perspectivas y prioridades. De manera que el grupo de vecinos que formó este comité para organizar un plan de defensa de derechos y una campaña de incidencia fue una combinación de personas preocupadas con respecto a la capacidad de los niños de salir a jugar, aquellos niños que vivían en los conjuntos residenciales, y otras personas estaban preocupadas por el ambiente y tener suficiente áreas verdes en nuestro condado. Y había otras personas que estaban preocupadas por la historia de injusticia racial y que les parecía ofensivo eh, quitar estos espacios comunitarios donde jugaban los niños negros e hispanos. Así que nosotros hicimos un grupo de 5 personas ya retiradas y tenían el tiempo y la pasión para poder trabajar en este tema. No hicieron todo el trabajo ellos mismos. También había muchas abejitas a su alrededor, pero ellos definieron la estrategia y armaron la campaña. Yo era una de las abejitas, yo no estaba en el grupo de liderazgo en este esfuerzo. Ellos hicieron mucha investigación y se dieron cuenta de que había una constelación de personas que toman decisiones. Tenemos la Junta de Autoridades de Parques que era responsable de decidir qué iba a suceder dentro del parque, pero obviamente la Junta de la escuela que consideraba que necesitaban parqueadero para atraer maestros de alta calidad también jugaban un papel. Y como les dije, los verdaderos personas que toman las decisiones eran los supervisores de la junta del condado. Entonces, los vecinos empezaron a buscar organizaciones locales a las que les importaría este tema y, e identificaron dos que se convirtieron en socios muy importantes en este esfuerzo. Tinner Hill es muy cercana, es como a 2 millas de donde nosotros estamos y también era una comunidad de propietarios de hogares negros que también les cambiaron el uso y los expropiaron. Y Tinner Hill por más de una década tuvo una organización que se llama la Fundación de la Herencia de Tinner Hill, que ha investigado mucho la historia de las familias afroamericanas que eran dueñas de terrenos en este sitio del condado después de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos acercamos a esta fundación y ellos tenían un director ejecutivo que conocía muy bien estos problemas, ¿sí? Y tenía una lista de correos electrónicos con la que podía compartir esta información y también nos ayudó con la investigación de los orígenes de los parques. Otra organización que nos ayudó mucho fue el la NAACP del condado, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Aquí quiero hacer una pausa y pedirles que escriban en el chat si algo como esto estuviera sucediendo en su comunidad. ¿A qué grupos podrían ustedes acudir como posibles asociados? ¿Quién o qué tipo de asociaciones en los vecindarios donde ustedes viven podrían ustedes reclutar para ayudar en este tipo de temas? Sí, las asociaciones de parques
La comisión de parques, sí, necesitamos atraerlos a ellos, sí. La sociedad de historia, sí. Las organizaciones de jóvenes, sí, teniendo en cuenta que tiene que ver con los estudiantes del colegio. También las ONGs, los padres con los niños, los centros de recursos para padres. Me encantan todas estas ideas. Sigan escribiéndolas. Hay muchísimos activos dentro de nuestra comunidad que podemos atraer a una campaña como esta. Y me encanta que ustedes realmente los conozcan, que conozcan a estos activos que hacen parte de su comunidad. Otra cosa que hizo el equipo líder fue desarrollar un eslogan y si nos devolvemos, aquí vemos que el eslogan era Justicia para Justice Park y llama la atención, es fácil de recordar, es corto y sencillo, pero realmente transmitía el núcleo de la idea y del tema que les importaba. Justicia para Justice Park se convirtió en el tema alrededor del cual se armó la campaña y toda la información que nosotros dábamos era en torno a esta idea. Todo se hacía tanto en inglés como en español. En todos los eventos se tenía traducción al español y también teníamos miembros de la comunidad que traducían al árabe para las familias que hablan árabe en la comunidad. ¿Ven ustedes este aviso que dice Justicia para Justice Park en español y en la parte trasera del aviso se tenía esta misma información en inglés? Otra cosa que hicimos fue utilizar las redes sociales para difundir el mensaje. Mi hija de 19 años les diría, volteando los ojos, diciendo, ay, solo los viejitos miran Facebook, pero teniendo en cuenta que muchas de las personas de la comunidad que queríamos educar son mayores, empezamos con una página de Facebook. Y aquí ustedes ven que el tema era justicia para Justice Park, que hacía parte de nuestra página de Facebook para educar al vecindario, mantenerlos informados con respecto a los nuevos desarrollos. Así que nuevamente, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las redes sociales más efectivas para compartir información en su comunidad? Me encanta que Kelly decía que sus hijos se retuercen cuando hace publicaciones en Facebook y mis hijos también, pero ¿qué otras redes sociales pueden ser útiles y a cuál se le presta atención en su comunidad? Denise nos dice Instagram, Facebook, TikTok, Nextdoor, m- WhatsApp, Nextdoor Neighbor, LinkedIn para profesionales. Y también los anuncios en los supermercados. Muchas veces utilizar las herramientas antiguas de baja tecnología también es muy efectivo. Entonces, nosotros tenemos una cartelera muy grande en nuestra biblioteca donde se puede publicar información. También grupos de Facebook que hablan de distintos temas. GroupMe es una muy buena también. Así que una de las ventajas de las redes sociales es que son gratuitas, no cuesta mucho. Otra red social que podemos utilizar, otro enfoque fue change.org. Aquí vemos una fotografía de nuestra petición en change.org que se llamaba Justicia para Justice Park. Y una de las ventajas de utilizar change.org es que cuando se establece la petición se puede configurar de tal forma de que cada vez que alguien firma se le envía un mensaje
a un cierto número de funcionarios públicos a quienes ustedes eligen, suministrando sus correos electrónicos. Y cuando alguien firma, estos funcionarios reciben una notificación de que alguien más firmó la petición, en este caso pidiendo conservar el parque. Así que este es un doble impacto que se puede lograr sobre las personas de la comunidad porque muestran su apoyo de tal forma que los demás miembros de la comunidad lo puedan ver. Genera comunidad y les muestra a los funcionarios públicos que toman las decisiones acerca del apoyo que ustedes tienen en su comunidad para estos temas. Y también con change.org ustedes pueden elegir a cuáles de los funcionarios públicos se les va a notificar cuando se suministra la información de contacto de ellos. Cuando nosotros creamos la petición a través de change.org, también creamos un código QR y aquí vemos nuevamente el aviso que vimos anteriormente, pero quiero que presten atención al código QR. En nuestro vecindario tenemos muchas personas que caminan, algunos caminan con sus mascotas, otros pueden llevar a los niños caminando al colegio y ellos pueden escanear el código QR y ser reenviados a la petición de change.org y allí podían obtener más información sobre este tema y si querían incluir su nombre en la petición, tenían esta petición. Stephanie nos escribe en el chat que los códigos QR son muy importantes para difundir información. Sí, y lo que se trata es de que nosotros le saquemos el mayor provecho a todas las redes sociales y a todos los mecanismos que la tecnología nos ofrece para aumentar el apoyo. Algunas de estas iniciativas son gratuitas, algunas son de bajo costo, pero requieren dinero, como por ejemplo imprimir esos avisos que eran 500 y costó como $500. Entonces no era un costo muy alto, pero era más de lo que una sola familia quisiera gastar. Entonces les hago otra pregunta. Si esto sucediera en su comunidad y necesitan un poco de presupuesto, no mucho dinero, pero algo para invertir en su campaña de defensa de derechos, ¿quién podría contribuir con dinero? ¿A quién le pedirían ustedes para hacer una modesta recaudación de fondos para poder imprimir información? Pueden ser volantes, pueden ser avisos de jardín como los que nosotros teníamos. Vilma dice, las empresas. Algunas veces hay empresas que se pueden ver afectadas o que quieren apoyar las iniciativas de la comunidad. Las iglesias, claro. Muchas gracias, Sherry. ¿A quién más? A los líderes comunitarios, a las empresas, coaliciones a las que les importa este tema. Sí, tienen toda la razón, de manera que en nuestro caso, Stephanie nos dice que la Cámara de Comercio, muchas gracias, agencias asociadas. Y Gwendolyn, tienes razón, en algunos casos la escuela puede contribuir y en este caso la escuela estaba involucrada. Entonces, una de las organizaciones que nos dio algo de dinero para esto fue la Fundación Tinner Hill y la otra fue la NAACP. Así que esta fotografía en esta diapositiva les muestra a ustedes, nos muestra a una persona afroamericana, el director ejecutivo de la Tinner Hill Foundation, que nos ayudó muchísimo con la investigación. Y a su izquierda está
el traductor al español que vino a muchos de los eventos a traducir para las familias de habla hispana que estaban entre los que más iban a ser afectados si se quitaba el parque. También le presentamos nuestra historia a los medios, de manera que el comité de liderazgo habló con el periódico local. Y esto es un poquito difícil en el área donde yo vivo porque nuestro em, periódico local es el Washington Post y se imaginarán que va a ser difícil que pongan un artículo sobre este tema y no tenían un reportero que pudiera ir a cubrir el evento. Pero también teníamos un periódico local que se llama Annandale Today, que es mayormente en línea, y ellos escribieron varios artículos sobre nuestro tema. Y una de las mejores cosas con respecto a los periódicos locales, incluso si son pequeños y solo publican en línea, es que los funcionarios electos le prestan mucha atención a estos medios noticiosos. Así que este artículo que fue publicado en Annandale Today empezó a obtener atención de parte de nuestros funcionarios públicos, incluyendo a la Junta de Supervisores del Condado. Otra estrategia que utilizó nuestra campaña fue una petición FOIA. Y entonces nos dimos cuenta que vimos que el condado no había hecho adecuadamente las notificaciones para la explotación y que había ciertos procedimientos que debía seguir la autoridad de parques antes de poder convertir una tierra que está dedicada a un parque y darle otro uso, y ellos no habían seguido con sus propias reglas. Así que nos dimos cuenta de este problema a través de una notificación FOIA mandando una petición formal con base en la ley de libertad de información, y les pedíamos que compartieran con nosotros todos los documentos relacionados con la toma de decisiones sobre el parque. Cuando nos dimos cuenta que el condado no había seguido sus propias reglas, esto fue fenomenal, fue grandioso. El periódico Annandale Today escribió un artículo con respecto a este hallazgo y utilizó Twitter en su propia página de Twitter, artículos y la fotografía que ustedes pueden ver. Aquí vemos una captura de pantalla de uno de los tweets de Annandale Today y ustedes pueden ver nuestro aviso con el código QR dentro de la foto. De manera que el resultado de todo esto fue que el uso de Twitter por el periódico local significaba que la campaña podía compartir estos tweets y amplificar el mensaje y que estábamos complementando y extendiendo los esfuerzos de redes sociales de la campaña, porque ahora teníamos cómo retuitear los que estaba publicando el periódico local. También organizamos eventos comunitarios para que las personas vinieran a ver el parque, personas que probablemente no lo habían visitado antes. Y se organizaron eventos. Aquí tenemos una fotografía de un evento que pueden ver que es durante el COVID. Muchas personas con tapabocas, aunque estaban afuera. Y esta es una fotografía de Mark Donert, que fue uno de los miembros del equipo de líderes, y él tenía aquí la información histórica del parque en esta cartelera. Aquí lo vemos en un evento organizado específicamente por la campaña hablando sobre el uso del parque, y también trajo
esta mesa a otros eventos. Por ejemplo, al día de las elecciones en noviembre, porque en el colegio las personas de la comunidad van y votan allí. Entonces, él armó su mesa con la información y volantes y esta cartelera fue afuera del sitio de votación. Y entonces a la entrada o a la salida, él les preguntaba si sabían lo que se estaba proponiendo para el parque y logró que muchas personas se detuvieran y hablaran con él. De pronto estas personas no vinieron a un evento sobre el parque, pero como estaban allí, estaban dispuestos a aprender un poco más sobre el parque, de manera que fue muy importante asistir a eventos para nuestra causa específicamente y también aprovechar otros eventos en los que podíamos difundir nuestro mensaje. Se imaginarán que esto es mucho trabajo. ¿Y qué sucedió después? Bueno, habiendo hecho toda esta investigación, habiendo aprendido de todo esto, los directores de la campaña se reunieron con todos aquellos que tomaban decisiones, con la autoridad de Parkers, con los miembros de la junta de la escuela y también con miembros de la junta de supervisores del condado. Algunas veces, más de una vez, algunos sabían de la campaña, pero muchos de ellos no. Y fue la primera vez que supieron de por qué se necesitaba mantener el parque y muchas personas que no estaban de acuerdo con los argumentos de la campaña no accedieron a reunirse, ni siquiera hablarían con los miembros de la comunidad que querían salvar el parque. Nuevamente, allí es cuando las redes sociales y los contactos con la prensa pueden ayudar mucho, porque cuando las personas dijeron públicamente que los que tomaban las decisiones ni siquiera querían aceptar una reunión, entonces esto mostró que era algo vergonzoso que ni siquiera quisieran asistir a una reunión. También se pudo decir que las autoridades de parques tampoco siguieron todos los procedimientos y no hicieron todas las audiencias públicas. Y entonces en las nuevas audiencias públicas se organizó personas que pudieron dar su testimonio y también aquellos estudiantes que decían que era importante tener estacionamiento para la escuela, que también, pero que dijeron también que era importante para ellos tener un sitio donde correr y gritar porque no lo podían hacer dentro de los conjuntos. Y se mostró que no solamente eran las familias las que estaban afectadas, obviamente vinieron y hablaron estas familias y fue importante darles voz, pero hubo personas de toda la comunidad que hablaron del impacto sobre los niños, la necesidad de conservar el ambiente y las zonas verdes y de no perpetuar la injusticia racial que estaba enraizada en la creación del parque. Y un elemento muy importante de todo esto es como parte de los testimonios, las personas presentaron alternativas de cómo aumentar los números de estacionamiento sin cortarle espacio al parque, porque había una necesidad real porque se necesitaba el estacionamiento para tener mejores maestros y nadie quería impedir que la escuela tuviera mejores maestros. Todos reconocían su importancia, lo mismo como se reconocía que la escuela necesitaba un nuevo edificio y laboratorios, pero había otras soluciones alternativas. Una era dedicar un espacio mucho más pequeño y tener espacios de estacionamiento
en un ángulo en donde cupieran más automóviles y que tuviera un impacto menor en el parque. Todo esto demoró meses, mucho tiempo y esfuerzo de parte de el comité de líderes y el grupo de abejitas voluntarias, y muchas de ellas tenían tiempo para ser voluntarias y otras contribuyeron de manera mucho más modesta, pero al final la comunidad tuvo éxito en, en avergonzar a la autoridad de parques para que hagan su trabajo, conservar el área de parques, y el resultado fue que los miembros de las autoridades de los parques fueron persuadidos de que ellos se podían apoyar en la comunidad y podían entonces enfrentarse a los supervisores de la junta de supervisores del condado. Y después de muchos meses de arduo trabajo, la decisión se reversó y se conservó el parque. Así que espero que haberles compartido esta campaña para salvar Justice Park les haya dado luces de cómo organizarse en unas campañas de defensa de derechos efectivas. Y sé que hemos mostrado esta diapositiva antes, pero siempre considero que es importante repetir y recordarnos a nosotros que Margaret Mead dijo que nunca se debe dudar de que un grupo pequeño de ciudadanos que piensen profundo y estén comprometidos pueden cambiar el mundo. En realidad es lo único que lo ha cambiado. Espero que esta serie de seminarios les haya ayudado a pensar en los temas que a ustedes les importan y la forma como ustedes pueden desarrollar actividades de incidencia en sus propias comunidades. Nos quedan un par de minutos de nuestro tiempo juntos hoy. Si tienen preguntas de lo que hicimos en nuestro vecindario o sugerencias de cosas que no se nos ocurrieron, por favor escríbanlo en el chat. Agradecemos sus ideas y si tienen preguntas, haré lo posible por contestarlas. Mientras tanto, si necesitan regresar a su agenda del día de hoy, muchísimas gracias por haberse unido a nosotros en esta serie de las actividades de defensa de derechos. Espero que les ayude a ustedes a seguir luchando en favor de su pasión y en convertir al mundo en un mejor lugar. Muchas gracias.